¿Te has sentido más cansado últimamente, aunque hayas dormido bien? ¿Has notado que tus piernas se hinchan más de lo normal, o que vas al baño con demasiada frecuencia, o por el contrario, casi no sientes ganas? Tal vez lo atribuyas a la edad, al clima, o a algún alimento, pero lo cierto es que detrás de estos pequeños cambios cotidianos, a veces silenciosos, puede estar ocurriendo algo mucho más profundo en tu cuerpo. Algo que no duele, que no avisa con un grito, pero que sí habla en susurros. Los riñones. Esos órganos que apenas pensamos, que damos por hecho, que están ahí día y noche trabajando sin que los notemos, pueden estar enviándote señales de debilidad. Y la mayoría de las veces, las ignoramos, hasta que es demasiado tarde. Soy la doctora Vivian Pérez, especialista en salud y bienestar para personas de más de 50 años. Aquí hablamos sin tabúes, con ciencia y con alma. Porque el cuerpo cambia, sí, pero eso no significa que debamos resignarnos a vivir con malestares. Al contrario, cuando entendemos lo que nos pasa, podemos tomar el control, con decisiones informadas, naturales y respetuosas con nuestro proceso vital. Por eso, si llegaste hasta aquí buscando respuestas, te doy la bienvenida. Este canal es tu espacio. Y si sientes que este tipo de temas resuenan contigo, te invito desde ya a suscribirte, porque cada semana compartimos información que puede transformar tu manera de habitar tu cuerpo. Hoy vamos a hablar de algo que muchas veces pasa desapercibido. Los signos silenciosos de que tus riñones están débiles. No se trata de una enfermedad repentina ni de un diagnóstico alarmante. Se trata, más bien, de reconocer las señales tempranas, esas pequeñas alertas que el cuerpo nos da cuando algo no está funcionando al 100%. Porque los riñones son más que simples filtros. Son reguladores de vida. Son guardianes de nuestro equilibrio interno. Y cuando empiezan a fallar, lo hacen poco a poco, dejando pistas en la piel, en la energía, en el ánimo y hasta en el aliento. La primera señal que muchas personas pasan por alto es la fatiga persistente. No estamos hablando del cansancio normal después de un día largo. No. Hablamos de esa sensación de agotamiento que no mejora con el descanso. Esa falta de energía que se instala en el cuerpo como una nube pesada, incluso después de haber dormido 8 horas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los riñones, entre otras funciones, ayudan a producir una hormona llamada eritropoyetina, que estimula la producción de glóbulos rojos. Cuando esta hormona escasea, el cuerpo recibe menos oxígeno en los tejidos, y eso genera un cansancio profundo, casi como si el cuerpo estuviera a media máquina. Es un cansancio distinto. No es solo físico, es también mental y emocional. La persona se siente desconectada, sin ganas, como si algo dentro de ella estuviera apagándose poco a poco. Otra señal clara, aunque muchas veces ignorada, es la hinchazón. Tobillos, pies, manos o párpados que se inflaman sin razón. Aparente. No hablamos de una inflamación dolorosa ni siempre visible, pero sí de esa sensación de pesadez, de estar inflado, de notar que el calzado aprieta más de lo normal, o que los anillos ya no entran como antes. Esta hinchazón se debe a que los riñones debilitados no eliminan correctamente el exceso de sodio y líquidos del cuerpo, y cuando eso ocurre, el agua se queda en los tejidos, generando edemas. A veces, la persona se despierta con la cara hinchada y piensa que es una mala noche. Pero si esto se repite con frecuencia, si el cuerpo retiene líquidos sin una causa clara, es momento de escuchar esa señal. La tercera señal puede parecer banal, pero es tremendamente reveladora. Cambios en la orina. Y aquí, el cuerpo habla de muchas maneras. Puede ser que orines con más frecuencia de lo normal, especialmente por la noche, o que, al contrario, orines muy poco, incluso tomando líquidos. Puede haber espuma, un color más oscuro de lo habitual, o incluso presencia de sangre. Cada uno de estos síntomas tiene un mensaje, que los riñones no están filtrando correctamente. El exceso de proteína en la orina, por ejemplo, produce esa espuma persistente que no desaparece al tirar la cadena. Es como si el cuerpo estuviera perdiendo por la orina lo que debería conservar. Y aunque estos cambios pueden tener otras causas, si se presentan junto con fatiga e hinchazón, hay razones suficientes para prestar atención. Otra señal importante, aunque muchas veces disimulada, es la picazón, constante en la piel. No una picazón localizada o pasajera, sino una sensación general de piel seca, áspera, o que da comezón sin motivo aparente. Esto ocurre porque los riñones también ayudan a mantener el equilibrio de minerales, como el calcio y el fósforo en la sangre. Cuando ese equilibrio se rompe, estas sustancias se acumulan, y la piel reacciona. Además,
Una función renal deficiente puede provocar que las toxinas se queden más tiempo en el cuerpo, lo que también afecta la piel, volviéndola más reactiva y sensible. Muchas personas mayores creen que esta picazón es por la edad o por el clima, pero en realidad puede ser una señal clara de que el sistema interno está luchando por mantenerse en equilibrio. Una quinta señal que puede sorprender es la falta de concentración o la sensación de confusión mental. No se trata de un olvido puntual, ni de la distracción normal de un día agitado. Es una especie de neblina mental, donde cuesta pensar con claridad, recordar nombres, seguir conversaciones o tomar decisiones simples. Esta confusión se debe, en muchos casos, al aumento de toxinas en la sangre cuando los riñones no funcionan bien. El cerebro, que es extremadamente sensible a los cambios químicos del cuerpo, responde con esa sensación de lentitud mental, como si los pensamientos pasaran por un filtro espeso. Y esto puede afectar profundamente la autoestima, haciendo que la persona se sienta torpe, lenta o desconectada de su entorno. La sexta señal tiene que ver con algo que raramente se asocia a los riñones: la falta de apetito. A medida que la función renal se debilita, el cuerpo empieza a acumular desechos en la sangre, y esto puede provocar náuseas, mal sabor en la boca o simplemente una pérdida total de interés por la comida. Algunos pacientes describen esta sensación como un rechazo automático. Los alimentos ya no saben igual, las comidas favoritas pierden su encanto, y el estómago parece cerrarse sin razón. Esto no solo afecta la nutrición, sino también el estado de ánimo, porque comer es también un acto social, placentero, cotidiano. Cuando dejamos de disfrutar la comida, algo profundo se está apagando. Por último, una señal que muchos atribuyen a otros problemas, pero que también puede indicar debilidad renal: dificultad para respirar. Sí, respirar. Cuando los riñones no eliminan bien el exceso de líquido, este puede acumularse en los pulmones, dificultando la respiración. Además, si hay anemia, como ya mencionamos, el cuerpo recibe menos oxígeno, y esto también provoca esa sensación de ahogo, especialmente al hacer esfuerzos pequeños como subir escaleras o caminar rápido. Es una sensación que puede asustar, porque se presenta como si el pecho se cerrara, como si faltara aire sin motivo. Y es ahí donde muchos piensan en el corazón, en los pulmones, en la edad, pero pocas veces se considera a los riñones como los responsables silenciosos detrás de ese síntoma. Como ves, los riñones no son solo filtros, son guardianes silenciosos de la salud general, y cuando se debilitan, no lo hacen de forma escandalosa. No hay un timbre que suene ni una alarma que grite. Hay, en cambio, una serie de pequeños cambios que, si aprendemos a escuchar, pueden salvarnos de consecuencias mayores. Porque detectar a tiempo estos signos no solo permite mejorar la calidad de vida, también puede prevenir enfermedades graves que afectan no solo a los riñones, sino a todo el cuerpo. Y si este tema resonó contigo, si reconociste alguna de estas señales en tu día a día o en alguien que amas, no dejes pasar la oportunidad. Suscríbete al canal. Aquí no hablamos desde el miedo, sino desde el conocimiento, desde el amor por el cuerpo y por los años que hemos vivido, porque entendernos es el primer paso para cuidarnos mejor. Cuando pensamos en los riñones, muchas veces los imaginamos como pequeñas máquinas que simplemente filtran orina, pero la verdad es que su función es mucho más compleja y vital. Son parte esencial del sistema que mantiene el equilibrio químico de nuestro cuerpo. Regulan el volumen de líquidos, el equilibrio de minerales, la presión arterial y hasta la producción de ciertas hormonas que afectan directamente nuestra energía, nuestros huesos y hasta nuestro ánimo. Por eso, cuando comienzan a fallar, no solo se ve afectado un órgano, sino toda nuestra armonía interna. Es muy común que después de los 50 años, muchas personas empiecen a normalizar ciertos malestares, que el cansancio es normal, que ya no se tiene la misma fuerza de antes, que dormir mal es parte de la edad, que el cuerpo cambia y punto. Y sí, claro que el cuerpo cambia, pero hay una diferencia enorme entre aceptar nuestros años con conciencia y resignarnos al deterioro sin hacer preguntas. Porque muchas veces esos malestares normales son el cuerpo hablándonos. Y en el caso de los riñones, ese diálogo puede empezar con un simple cambio en los hábitos de sueño. Algunas personas comienzan a despertarse con más frecuencia por la noche, no porque tengan insomnio, sino porque sienten la necesidad urgente de orinar. Esto interrumpe el descanso, fragmenta el sueño y genera un agotamiento acumulativo que se arrastra durante el día. Esta necesidad nocturna de ir al baño,
conocida como nicturia, puede ser una señal clara de que los riñones están perdiendo eficiencia. Porque cuando funcionan correctamente, los riñones filtran la mayoría del líquido durante el día. Pero cuando están debilitados, ese proceso se desordena. Y, aunque no parezca grave, interrumpir el sueño noche tras noche afecta no solo al cuerpo, sino también al ánimo, la memoria, el apetito y hasta las relaciones con los demás. Otra manifestación sutil, pero significativa, es la sensación de frío constante. Incluso en ambientes templados o usando suficiente abrigo, algunas personas sienten escalofríos, pies fríos, o una sensación interna de frío que no se va. Esto puede estar relacionado con la anemia provocada por la debilidad renal, ya que la falta de glóbulos rojos reduce la capacidad del cuerpo de mantenerse caliente. Y este frío no es como el de una corriente de aire, es más bien una falta de calor vital, una pérdida de energía interna que el cuerpo empieza a reflejar hacia afuera. Y si hablamos de señales que se sienten más que se ven, no podemos ignorar los cambios en el aliento o en el sabor de la boca. Cuando los riñones no eliminan adecuadamente los desechos del cuerpo, algunas sustancias comienzan a acumularse en la sangre. Esto puede producir un sabor metálico persistente o incluso un aliento con olor a amoníaco. Muchas personas se preocupan por su higiene bucal, sin saber que este cambio no proviene de los dientes ni de la lengua, sino de un proceso mucho más profundo. El cuerpo está tratando de expulsar toxinas por otras vías, y una de ellas es la respiración. Por eso, si notas que tu aliento ha cambiado, que la comida tiene un sabor extraño, o que perdiste el placer por sabores que antes te encantaban, quizás no sea un simple problema digestivo. Tal vez tus riñones estén pidiendo ayuda. Además, hay algo más que debemos tener muy presente: el estado de ánimo. Sí, como lo escuchas. Cuando los riñones no están funcionando bien, también puede verse afectado nuestro equilibrio emocional, y no solo por el cansancio o el malestar físico, sino por un efecto directo en el cerebro. El aumento de toxinas en la sangre, la alteración del equilibrio hormonal y la anemia pueden llevar a una sensación de tristeza, apatía o incluso ansiedad sin razón aparente. Algunas personas comienzan a sentirse menos capaces, más irritables o simplemente desmotivadas, y lo atribuyen a problemas personales, a la edad, al estrés cotidiano. Pero muchas veces, esa bajada en el ánimo tiene una raíz fisiológica, y reconocerlo puede ser el primer paso para no juzgarse tan duramente y buscar apoyo médico a tiempo. Hay también quienes experimentan dolores musculares o calambres frecuentes. Esto puede estar relacionado con un desequilibrio en los niveles de electrolitos, como el calcio o el fósforo, que los riñones regulan constantemente. Cuando estos minerales están desbalanceados, los músculos responden con rigidez, espasmos o dolores que parecen no tener causa. Y este tipo de molestias, aunque no sean insoportables, deterioran lentamente la calidad de vida, afectan la movilidad, el descanso, la postura, y generan una especie de desgaste silencioso que muchas personas mayores terminan normalizando, cuando en realidad podrían mejorar si se detecta el origen renal. En todo este contexto, es fundamental entender que los riñones pueden funcionar al 50% o incluso menos, sin presentar síntomas graves. Y ese es precisamente el peligro. Porque cuando los síntomas ya son evidentes, muchas veces el daño ya está avanzado. Por eso, hablar de estas señales no es alarmar, es prevenir. Es enseñar a mirar el cuerpo con más atención, a escuchar esos pequeños mensajes que parecen triviales, pero que pueden cambiar el rumbo de nuestra salud. Imagina a una mujer de 63 años que ha empezado a notar que su piel está más reseca, que la comezón en los brazos es constante, que sus pies se hinchan al final del día y que ya no disfruta de la comida como antes. A simple vista, podría parecer que solo está envejeciendo, pero si unimos todos esos síntomas, si miramos el cuadro completo, podríamos descubrir que sus riñones están debilitados y que con una evaluación médica, un cambio de hábitos y algunos ajustes en su alimentación, podría recuperar el bienestar que creía perdido. Lo mismo ocurre con ese hombre de 58 años que se siente sin energía, que se olvida de cosas simples, que se despierta 2 o 3 veces cada noche para ir al baño, y que ha comenzado a sentirse irritable sin saber por qué. Él piensa que es el estrés, que es el trabajo, que son las preocupaciones cotidianas, pero quizás sus riñones llevan tiempo tratando de decirle algo. Y cuanto antes lo escuche, más posibilidades tendrá de prevenir complicaciones mayores. Porque al final del día, cuidar de los riñones no es solo evitar enfermedades.
Es también recuperar la energía, el ánimo, el apetito, el descanso. Es volver a sentir que el cuerpo responde con vitalidad, que la mente está clara, que las emociones fluyen con más ligereza. Y eso no tiene precio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si sentimos que alguna de estas señales está presente en nuestro día a día? ¿Cómo fortalecer los riñones de forma natural, respetuosa y efectiva? Eso lo vamos a desarrollar en los siguientes bloques, porque la prevención no se queda solo en detectar las señales. También implica saber cómo actuar, cómo recuperar el equilibrio, cómo devolverle a estos órganos la fuerza que necesitan para seguir cuidándonos. Fortalecer los riñones no se trata solo de tomar un medicamento o seguir una dieta estricta. Se trata, ante todo, de una forma de vida, de aprender a cuidar lo que no vemos, lo que no duele, pero que sostiene en silencio casi todas nuestras funciones vitales. Y aunque muchas personas creen que cuando un órgano se debilita, ya no hay vuelta atrás, la realidad es que el cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa de regeneración y adaptación, especialmente cuando se le da el entorno adecuado para sanar. Una de las primeras formas de apoyar a los riñones es a través del agua. Sí, algo tan simple como eso, porque el agua es el vehículo que permite a los riñones eliminar toxinas, mantener el equilibrio de minerales y filtrar la sangre con eficiencia. Sin suficiente agua, los riñones trabajan bajo presión, como si intentaran limpiar un río contaminado sin suficiente corriente. No se trata de tomar litros y litros sin sentido, sino de mantener una hidratación constante, natural, adaptada a nuestras necesidades, a nuestro clima, a nuestro nivel de actividad. Escuchar la sed, observar el color de la orina, que debe ser clara, pero no completamente transparente, y evitar bebidas que sobrecargan el sistema, como los refrescos azucarados o las bebidas con exceso de cafeína. El segundo pilar es la alimentación. Y aquí, lo que más importa no es seguir dietas de moda, sino entender qué alimentos nutren y cuáles dañan a nuestros riñones. El exceso de sal, por ejemplo, es uno de los mayores enemigos silenciosos, no solo porque aumenta la presión arterial, sino porque obliga a los riñones a retener más líquidos, generando un esfuerzo constante que con el tiempo los debilita. Lo mismo ocurre con el azúcar en exceso, las grasas saturadas y los alimentos ultraprocesados, que están cargados de químicos, conservantes y aditivos que el cuerpo no reconoce como propios. Por eso, cuanto más natural sea nuestra alimentación, más le facilitamos el trabajo a nuestros riñones. Frutas frescas, vegetales, legumbres, cereales integrales, grasas saludables. Todo eso no solo nutre el cuerpo, también lo limpia, lo equilibra, lo armoniza. Pero no se trata solo de lo que comemos, también importa lo que sentimos, porque el estrés crónico, esa tensión interna que a veces llevamos por años, también afecta a los riñones. Según muchas visiones integrativas del cuerpo, los riñones son los órganos que almacenan nuestro miedo, nuestra ansiedad profunda, nuestra inseguridad vital. Y cuando vivimos bajo presión constante, cuando sentimos que debemos estar siempre alertas, defendiendo, resistiendo, el cuerpo lo refleja, la tensión se acumula, la presión arterial sube, y los riñones lo resienten. Por eso, aprender a respirar con calma, a detenernos, a reconectar con el silencio, es también una forma de sanarlos. No todo se trata de pastillas. A veces, una caminata en la naturaleza, una conversación sincera, un momento de quietud pueden ser tan terapéuticos como cualquier tratamiento. El movimiento también cumple un papel fundamental. No para exigirle al cuerpo más de lo que puede dar, sino para activar la circulación, oxigenar los tejidos, ayudar a que todos los sistemas trabajen en armonía. El sedentarismo es un enemigo silencioso de los riñones, porque la falta de movimiento enlentece todos los procesos del cuerpo, incluyendo la eliminación de toxinas. No se trata de correr una maratón. Basta con caminar cada día, con estirar el cuerpo, con mantenernos activos de forma amorosa, porque cada paso que damos es también una forma de decirle al cuerpo: te cuido, te escucho, estoy contigo. Y algo muy importante que no siempre se dice: cuidar de los riñones también implica revisar los medicamentos que tomamos de forma crónica. Muchos analgésicos de uso común, especialmente los antiinflamatorios no esteroides, pueden dañar progresivamente los riñones cuando se toman sin control o por periodos prolongados. Lo mismo ocurre con algunos suplementos, remedios caseros o productos que prometen limpiar el cuerpo sin respaldo médico.
Por eso es fundamental consultar siempre con un profesional antes de iniciar cualquier tratamiento, incluso si parece inofensivo. Porque lo que es natural no siempre es de seguro, y lo que funciona para uno puede ser dañino para otro. El cuidado renal también pasa por el corazón. Sí, porque hay una conexión directa entre la salud cardiovascular y la función de los riñones. Una presión arterial mal controlada, un colesterol elevado o una diabetes sin seguimiento pueden impactar directamente en estos órganos. Por eso, controlar estos factores no es solo para cuidar el corazón, es también para proteger ese par de órganos que, en silencio, depuran nuestra sangre más de 50 veces al día. Son más de 150 litros de sangre filtrados diariamente. Y lo hacen sin que lo notemos, sin pedir aplausos, solo por el simple hecho de mantenernos vivos. Y aquí viene algo que me gusta repetir a quienes acompaño en consulta. No hay que esperar a sentirse mal para cuidarse. El cuidado no es una reacción, es una elección diaria. Es un acto de amor propio que se construye con pequeños gestos. Un vaso de agua a tiempo, una comida consciente, una respiración profunda, una caminata bajo el sol, un momento de gratitud. Porque cuando el cuerpo siente que lo amamos, responde. Cuando dejamos de pelear con nuestros síntomas y comenzamos a escucharlos, algo cambia. Y los riñones, que tantas veces han sido ignorados, comienzan a fortalecerse. A veces, lo más difícil no es hacer el cambio, sino reconocer que es necesario. Porque todos, en algún momento, hemos preferido mirar para otro lado. Hemos dicho, mañana empiezo. Es solo un dolorcito. Seguro no es nada. Pero el cuerpo siempre insiste. Y cuanto antes lo escuchemos, mejor será el resultado. No desde el miedo, sino desde la conciencia. No desde la culpa, sino desde la posibilidad de una vida más plena, más libre, más en sintonía con lo que realmente somos. Por eso, si reconociste en ti alguna de esas señales que mencionamos antes, ese cansancio que no se va, esa hinchazón que aparece sin razón, ese sabor extraño en la boca o esa necesidad constante de ir al baño, no lo ignores. No minimices lo que sientes. Y, sobre todo, no te acostumbres al malestar como si fuera parte de la edad. Porque envejecer no significa vivir enfermo. Significa, más bien, aprender a cuidarse con más sabiduría, con más amor, con más responsabilidad por todo lo que hemos vivido. Llegar a los 50, a los 60 o incluso más allá no es una pérdida, es una ganancia. Es la acumulación de historias, de aprendizajes, de heridas sanadas y de batallas ganadas. Pero también es una etapa que exige escucharnos más, atender los silencios del cuerpo. Mirar con respeto esos órganos que llevan décadas sosteniéndonos. Los riñones, tan discretos, tan eficaces, tan ignorados, merecen hoy nuestra atención. No desde la preocupación, sino desde el reconocimiento. Porque cuando los miramos con amor, con conciencia, algo cambia. Comenzamos a entender que cuidar de ellos es cuidar de nuestra vitalidad, de nuestra claridad mental, de nuestra energía para seguir disfrutando lo que aún está por venir. Quizás nunca te habían hablado así de los riñones. Tal vez nunca habías considerado que tu fatiga constante, tu confusión, tu falta de apetito o esa hinchazón en los tobillos podrían tener una raíz común. Pero ahora lo sabes. Y eso, créeme, ya es un primer paso enorme, porque lo que se nombra, se transforma. Lo que se entiende, se puede cuidar. Y no estás solo. En este espacio somos una comunidad, personas que decidieron dejar de ignorar sus síntomas, personas que creen que el conocimiento es una forma de libertad. Aquí no juzgamos, aquí no imponemos, aquí compartimos, porque cuando entendemos cómo funciona el cuerpo, dejamos de tenerle miedo. Y cuando dejamos de tener miedo, volvemos a confiar en nosotros, en nuestra capacidad de sanar, de adaptarnos, de recuperar lo que creíamos perdido. Así que si algo de todo esto te hizo sentido, si al escuchar estas señales sentiste que alguna era tuya, que alguna hablaba directamente de ti, no lo tomes como una sentencia, tómalo como una oportunidad de revisar tus hábitos, de hacer ese chequeo que vienes postergando, de hablar con tu médico sin vergüenza ni temor, de cambiar pequeñas cosas que pueden tener un gran impacto, porque no es tarde, porque el cuerpo quiere vivir, y mientras respiremos, siempre hay una posibilidad de mejorar. En lo práctico, empieza hoy. Bebe agua de forma consciente. Evita el exceso de sal y azúcares. Muévete un poco más cada día. Duerme con calidad.
Aprende a soltar el estrés que no te pertenece. Y sobre todo, escucha tu cuerpo. Escúchalo con cariño. Él no te está fallando, solo te está pidiendo ayuda. Y si tienes dudas, si necesitas guía, aquí estoy. Soy la doctora Vivian Pérez, y este canal es para ti. Cada semana hablamos del cuerpo, la mente y el bienestar desde un lugar real, sin filtros, sin tabúes, con ciencia y con alma. Porque lo que no se habla, se estanca. Y lo que se comparte, se sana. Si este tema te tocó, si sentiste que aprendiste algo, si te gustaría seguir profundizando en cómo cuidar tu salud después de los 50, te invito a suscribirte, a formar parte de esta comunidad que no se rinde, que se reinventa, que se abraza en cada etapa. Porque los años que tenemos no nos definen. Lo que define nuestra vida es cómo elegimos vivirlos. Y si elegimos vivirlos con conciencia, con respeto por el cuerpo, con gratitud por lo que somos, entonces cada día cuenta. Y cada órgano, incluso los más silenciosos, encuentra un lugar en nuestro corazón. Gracias por estar aquí.